Hola de nuevo, yo soy Álvaro y esto es Fuego Fatu Art. En el vídeo de hoy quiero hablaros de una criatura que en los últimos meses parece haberse convertido en una de las favoritas de mis redes sociales y que además parece haber gustado mucho a gente sin ningún tipo de ética que la comparte alegremente sin referenciarme en Facebook, sobre todo para hacer como páginas medio de culto al demonio. Efectivamente estoy hablando de mis Akerbelts. Para quien no sepa lo que es un Akerbelts, que me imagino que la mayoría de gente no lo sabe, el Akerbelts es una criatura mitológica perteneciente al folclore vasco. Para quien esté en otros países, el País Vasco es una zona que está al norte de España, que tiene una mitología propia bastante distinta a la del resto de la península, además de tener un idioma propio, el euskera. Akerbelts en euskera quiere decir literalmente macho cabrío negro. Akerbelts en origen es una criatura mitológica que se ocupa de cuidar de los animales y de las casas de campo, pero el cristianismo rápidamente lo convirtió en un símbolo del demonio debido al estrecho vínculo que existe entre Akerbelts y los aquelarres de brujas del País Vasco y Navarra. En el folclore, además, Akerbelts tiene relación con la fertilidad, de modo que también el cristianismo tuvo que malinterpretar todo esto para convertirlo en un símbolo de vicio y perdición, ya que realmente es una deidad que, según algunos folcloristas, podría tener rasgos comunes con Dioniso en lo relacionado a los excesos y con Pan en lo relacionado a lo sexual. Y aunque lo sexual no tiene nada de malo y los excesos, según como, tampoco tiene por qué, evidentemente son temas que el cristianismo también ha denostado enormemente por algún motivo que no puedo entender, de modo que es un motivo más para considerar a Akerbelts un símbolo del demonio. Pero en el fondo no es más que una deidad protectora que protege a los animales, la naturaleza, el ganado, las casas de campo y a las personas que viven en ellas. De hecho, mucha gente del campo del País Vasco antiguamente tenía entre todos sus animales un macho cabrío negro para proteger al resto de animales de forma simbólica. ¿Qué tiene todo esto de malo? A mí me parece que nada. Pero bueno, todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Aunque yo no soy vasco, me interesa mucho la cultura vasca y su mitología me apasiona. El problema es que la mayoría de criaturas del folclore vasco son o dragones, que quiero hacer pero me da un poco de pereza, o animales normales que por algún motivo o escupen fuego o algo así, pero que tienen un aspecto físicamente muy normal. De hecho, como os he dicho, Akerbelts quiere decir macho cabrío negro directamente, con lo cual con haber hecho una cabra negra habría sido más que suficiente para ser fieles a la leyenda. Sin embargo, yo quería darle a mi diseño un toque más fantasioso, no me valía con que fuera una cabra negra porque me faltaba algo. Entonces me aproveché de toda esta mala fama que le dio el cristianismo a la Akerbelts para darle un toque, lo reconozco, un poco demoníaco. Como podéis ver, a mis Akerbelts, por una parte les añadí 4 cuernos, porque creo que le da un toque así más, pues eso, demoníaco, que me gustaba bastante por una criatura y le da ese toque de fantasía, a pesar de que existen unas cabras reales que tienen 4 cuernos. Y para acabar de darle un punto un poco inquietante que justificara el hecho de que el cristianismo lo relacionara tanto con el diablo, etc., decidí darle un par extra de ojos. De este modo, a pesar de que yo defiendo que realmente el Akerbelts no tiene nada que ver con el demonio, le podía dar un poquito más de juego y hacerlo visualmente más interesante. Estas decisiones en el diseño han hecho que muchísima gente lo relacione con Baphomet y se dedique a robarme las fotos sin referenciarme en ningún sitio para hacer grupos en Facebook. Es súper fácil ahora mismo encontrar imágenes de mis Akerbelts en los que pone Baby Baphomet y muchas tonterías satánicas de gente que ni sabe quién lo ha hecho, ni ha hecho un esfuerzo por localizar al autor, ni nada. Yo os agradecería que si veis este tipo de cosas en Facebook dejéis un comentario referenciándome diciendo esta persona es el autor de esta escultura, gracias. Porque hay gente amable que cuando lo sabe añade mi nombre, pero también es cierto que hay muchísima gente que no tiene ningún tipo de educación virtual y se enfada y se pone a insultar a la gente por decir que me referencian como autor de algo que en principio están compartiendo porque les gusta, que es algo que yo no puedo llegar a entender porque qué menos que tener un poquito de respeto hacia los artistas y pequeños comerciantes que nos ganamos la vida como podemos. Pero bueno, no creo que sea yo quien consiga cambiar internet y hacer que la gente tenga un poquito de ética. Como podéis ver, esta criatura en cuanto a diseño es muchísimo más sencilla, el proceso ha sido mucho más fácil que en el Sigvin que os mostré en un vídeo anterior, pero el resultado en mi opinión es bastante efectista y muy apropiado. Además, una de las cosas que está gustando mucho a la gente es que la criatura en sí pesa, porque cada una pesa 1,5 kg aproximadamente, y bueno, como todas mis criaturas,
podéis ver que es absolutamente articulada, puede mover la cabeza. Las orejas en este caso también son articuladas, pero se mueven un poquito menos que la mayoría de criaturas, ya que los cuernos hacen que haya mucho menos margen de maniobra para poder moverlos. Pero bueno, como podéis ver, son también articuladas. Las patitas también se mueven, puede adoptar distintas posturas. Cola también. Básicamente, como casi todas mis criaturas, es totalmente articulada. Y de nuevo me doy cuenta de que no me puedo poner una camiseta negra cuando voy a mostrar una criatura negra porque al final no se ve nada. Todos tomamos malas decisiones a veces. Para quien tenga uno o piense comprar uno, una de las cosas que he visto que mucha gente que ya tiene uno hace mal al posarlo es que se le queda la cabeza así como baja. Una forma de solucionar esto es agarrarlo de las patas de abajo y tirar de la cabeza. Y de repente tiene una postura mucho más orgánica, mucho más agradable y mucho más bonita. Así que si tenéis uno o planeáis comprar uno, no tengáis miedo. Es agarrar de las patas y tirar de arriba. Y no tengo mucho más que decir de mis Ackerbells, pero sí quería enseñaros algo que he hecho muy recientemente, que es una horterada tremenda, pero que me encanta, que es esto, un Ackerbells rosa. O podría llamarse Ackerbells rosa, que sería como macho cabrío rosa, porque el color no tiene género y ser rosa no quiere decir que tenga que ser hembra, ni nada por el estilo. Esa es una noción antigua y totalmente desfasada contra la que yo intento luchar muy a menudo con mis criaturas, ya que la mayoría de mis criaturas que son rosa he decidido que son macho solo para romper un poquito con esas expectativas y cánones de género que la mayoría de gente tiene ahí metidas en la cabeza. En cualquier caso, como la mayoría de criaturas de color rosa o colores pastel que hago tienen un éxito tremendo y a la gente les gustan mucho, y yo reconozco que a mí también me gustan mucho, quise hacer este Ackerbells de color rosa con los ojitos azules, del cual estoy realmente muy orgulloso porque me encanta cómo ha quedado. Como podéis ver, es eso, un Ackerbells de color rosa con los ojos azules y tiene unos reflejos iridiscentes perlados en los cuernos y en las pezuñas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle un like, comentadme algo en la sección de comentarios y si todavía no os habéis suscrito, suscribíos. Además, en la descripción del vídeo podréis encontrar enlace a mi tienda online donde están disponibles los Ackerbells en preventa junto a muchas otras criaturas, y también encontraréis enlaces a mis dos Instagram y a mi Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo.